Marketing Online, episodio 1708. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un miércoles más a Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, del marketing de da igual, llamadle como queráis. Esto es Marketing Online. Hoy episodio 1708 del miércoles 25 de noviembre de 2020, programa que vamos a dedicar a los que el día que pueden dormir más, se despiertan antes. ¡Oh! ¿Sí o no? Ese día que dices, mañana puedo dormir hasta que me despierte, no tengo que ir a ningún sitio, no necesito despertador, no tengo que no sé qué, los niños están a casa los suegros, y ese día vas, boom, y te despiertas antes. ¿Qué dices? ¿Por qué? ¿Por qué, señor? Hoy que podía dormir. En fin, señores, hoy un programa interesantísimo. ¿Por qué? Porque vamos a resolver la solución, el desenlace del caso del cliente pesado. Pero antes, como siempre, boluda.com. Cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitáis para vuestro negocio online. Cada semana un nuevo curso, cada día 2 nuevas clases. Y hoy precisamente cruzamos el ecuador del curso de gestión de proyectos. Esta mañana veremos la gestión de costes de un proyecto y esta tarde la gestión de la comunicación y la calidad de un proyecto. Échale un vistazo que está realmente muy bien. Además, vamos siguiéndolo para organizar la maratón del 12 a las 12 horas, de 12 a 12, ya lo sabéis. Estos días lo iréis escuchando. En todo caso, señores, sin más dilación, ya viene por aquí Perry Mason, con el caso del cliente pesado. Efectivamente, el caso del cliente pesado. Vamos a recordar los datos principales más importantes. Venga, situación inicial. Una empresa de desarrollo web con 2 socios, ambos estudiaron programación y diseño web y al acabar la carrera decidieron montar su empresa. Inicialmente iban muy a lo Juan Palomo, escribían en su blog y para marketing de contenidos y para ir captando clientes, y cuando llegaba uno se lo quedaba el que tenía más trabajo. ¿Tú qué tienes? Yo estoy con esto, yo estoy con lo otro. Vale, ¿puedes hacer esto? Sí, acabo el viernes. Pues venga, vamos a por ello. Bien, ellos hacían tanto el diseño como la programación, pero poco a poco fueron creciendo. Primero ficharon a una diseñadora, luego a un diseñador. El tema de la logística se mantenía, es decir, que entraba un cliente y el diseñador con menos carga de trabajo, pues hacía cargo. Y cuando se pasaba a la maquetación, el programador con menos carga hacía la web. Ya está. O sea, 4 personas tampoco había aquí para hacer, vete a saber tú qué. Pero fueron creciendo. Ficharon también a 2 implementadores WordPress. Fijémonos la evolución, Ellos al principio lo hacían todo y lo hacían a medida. Luego pasaron solamente a hacer la programación y tenían 2 diseñadores. Y luego ficharon a 2 implementadores WordPress, que no hacían ni diseño ni programación. Simplemente detectaron un mercado más enfocado a las plantillas y a los WordPress, y en lugar de hacerlo desde cero, lo hacemos muy bien, con un precio que no estaba tirado, pero con las buenas prácticas que debe seguir un implementador WordPress de los buenos, porque no simplemente instalo plugins, sino que debes saber exactamente lo que instala. Ojo, que el nicho de implementador WordPress está muy bien. El gran problema es que hay mucha gente que no sabe lo que se está haciendo. O sea, dentro del mundo de implementador WordPress hay de muy buenos y hay de muy malos. Lo que pasa es que entrar en lo que es, yo implemento WordPress, entendiendo eso como instalo un WordPress a través del botón de instalar del hosting, instalo 4 plugins, los activo, instalo una plantilla y la activo. Esto es muy fácil. El problema es a ver qué plantilla me has puesto aquí, a ver qué plugins me has puesto aquí, a ver cómo has configurado WordPress. Claro, esto es lo que comentamos. Bueno, pues en este caso ficharon 2 más y ya eran 6 con la tontería. Iban creciendo, iban bien, hasta que un día les llegó un cliente muy grande. Nunca habían hecho un proyecto de estas características, se trataba de una multinacional, sede en Reino Unido, desarrollo a medida de 250.000
eurazos. Claro, al principio, con el diseño, ningún problema, porque claro, el diseño es el diseño. Habían cobrado ya más de 50.000 euros porque iban cobrando por fases. Por cierto, voy a dejar un enlace en las notas del programa por si alguien quiere saber cómo enfocar el tema de los cobros en proyectos de estas características, de estas dimensiones. Un proyecto muy grande que dices, ostras, no le voy a pedir 250.000 euros al cliente así de buenas a primeras. Bueno, pues os dejo este enlace para que sepáis cómo se podría enfocar esto por fases. Bueno, total, que empezaron muy bien con el tema del diseño, pero poco a poco se fue complicando la cosa. Cuando fue el momento de ir a maquetar, el cliente empezó a añadir cosas, empezó a pedir cambios. Pero es que además todo tenía que ser a medida. Claro, como de programación estaban ellos dos solos, se formó ahí un cuello de botella. Cuando en la carrera se estudia logística y transportes, el término este de cuello de botella lo escucharéis muchísimo, ¿eh? Bueno, pues es cuando en el proceso de producción algo hace que el resto de cosas se encallen. Vosotros os imagináis una línea de producción y si una de las máquinas se para, se forma ahí la de Dios es Cristo, ¿no? Y se llama cuello de botella, pues porque el cilindro de la botella de repente pasa a ser mucho más pequeño y se acumula todo al otro lado, ¿no? Bueno, total, se empezaron a retrasar otras entregas porque los dos programadores los teníamos ahí con este cliente, empezaron también a decir que no a leads potenciales, claro, porque llegaban más clientes, preguntaban y les decían, pues ahora no podemos, va a ser que no. Los diseñadores además sin trabajo, porque no entraban más cosas. Los implementadores no podían ayudar porque no sabían programar. Total, dijeron, vamos a contratar un freelance, que pintaba muy bien, dice, que nos salve, el señor Lobo de turno, pero les salió rana, señor Lobo, en lugar de un lobo era una rana, y perdieron un mes entero. El cliente empezó a quejarse, demoras, dejaron de entrar además los leads antiguos, porque estaban diciendo que no. Bueno, hubo un Cristo ahí que casi de juzgado. Y aquí os decía, bien, señores, ¿qué podemos hacer ante este caso? A ver, este es un caso parecido a la crisis de crecimiento, pero no lo es. ¿Por qué? Porque la crisis de crecimiento también se caracteriza en que de repente no puedes absorber todo el trabajo, intentas crecer pero no te va bien y empieza a quejarse todo el mundo. En este caso, no es que hubiera de repente por crisis de crecimiento un aumento brutal de la demanda, sino que la demanda en sí se complicó mucho con este cliente, este gran cliente pesado. Bueno, este caso es muy curioso porque lo uso para exámenes en la carrera. Entonces pensé que podía ser interesante que os dejara también las preguntas que les hacía en el examen. En este caso había dos preguntas. Esto era un examen de carrera, o sea que si lo podéis solucionar o, ojo, dar una solución que aunque no sea la que se ejecutó fuera factible, pues eso que tendríais aprobado, esa asignatura. Si sois ya unos veteranos del podcast, estoy seguro que aprobaríais y con nota. Primera pregunta, ¿cuáles han sido los principales fallos cometidos? Se valorará que se desglosen estrategia, DAFO y Canvas. Cada uno de estos puntos daría pues un tercio en esta nota. ¿Cuáles son las posibles soluciones a corto, medio y largo plazo? Se valorará que se desglosen diagnóstico, estrategia y plan de acción. Yo siempre a mis alumnos, cuando hago el tema del examen, les digo, si es un párrafo, mejor que dos. La respuesta mínima viable, por favor. Eso sí, las pautas básicas, esta respuesta mínima pero viable, deberían ser, primer punto, las respuestas, esto lo coloco siempre en todos los exámenes, ¿vale? Las respuestas deben estar bien argumentadas y justificadas. Segundo punto, es aconsejable que se aporten artículos de opinión o noticias para enriquecerlas. Tercer punto, utilizar un lenguaje correcto, ni formal ni vulgar. Cuarto punto, se debe escribir un párrafo para cada idea inicial. Esto parece una tontería, pero os aseguro que he visto cosas que, bueno, si he puesto esta frase es por algo. Y último punto, si se copia un fragmento de internet hay que indicarlo entre comillas y citar la procedencia de la fuente. Muy bien, pues nada, no os voy a leer todas las respuestas de los alumnos, pero sí que vamos a resumir un poco los principales puntos clave. Entonces, ¿cuáles han sido los principales fallos cometidos? A nivel de DAFO, hay dos puntos clave, fortalezas y debilidades. En cuanto a fortalezas, no se han potenciado las fortalezas reales. ¿Por qué? Porque realmente la fortaleza que tiene este equipo es la programación. Empezaron luego a expandirse demasiado rápido. Empezaron a contratar diseñadores, implementadores, que parece que puede estar bien, pero es que realmente su punto fuerte era la programación. Se metieron en un proyecto no habitual,
que no están sus fortalezas. Fijémonos que sus fortalezas era programar una web normal, simple, para una pyme, para un freelance, con un diseño bonito, que en este caso, gracias a los diseñadores, pudieron ir puliendo y mejorando, pero que nunca habían hecho este tipo de cosas y se metieron como que no quiere la cosa. Y además, lo peor es que no había un gestor de proyectos como tal. O sea, si hay algo que no era precisamente una fortaleza, sino que era una gran debilidad, es que no saben gestionar proyectos en equipo. Claro, fijémonos, y esto es muy normal, porque cuando empezamos, la gran mayoría de gente, en este caso había dos, pero la gran mayoría de gente empieza solo. Dices, bueno, yo sé hacer páginas web, yo sé implementar, yo sé hacer esto, pero no sabes gestionar un equipo. No tiene nada que ver ser uno y ser dos. Ser 2 o ser 4, o en este caso 6. Bueno, pues su gran debilidad, como hemos visto aquí, era que no sabían gestionar proyectos en equipo, grandes proyectos. ¿Y dónde se metieron? En una de sus debilidades, en la gestión de un gran proyecto y además en equipo. O sea, su debilidad, fijémonos. Ojo, en este caso es salvable porque no era todo su negocio. Era un cliente, era un caso. Pero fijémonos que, aunque sea un caso que se basa en una debilidad, que tenemos que, ojo, el problema de las debilidades, sobre todo, es cuando no las conocemos. Pues claro, ellos no es que hicieran un DAFO y dijeran, debilidades, no sabemos trabajar en equipo, no. El gran problema de las debilidades es que muchas veces no sabemos cuáles son. ¿Por qué? Porque no hemos necesitado, hasta cierto momento, utilizar esa habilidad que tenemos, que resulta que no es una habilidad, sino una debilidad. Claro, ellos, como venían un proyecto y eran dos, pues lo haces tú, lo hago yo. Vale, llega un diseñador, bueno, hace el diseñador, fijémonos, esto qué equipo ni qué equipo. Lo hace el diseñador, lo acaba, lo pasa al programador que... O sea, fijémonos que es que no había ni equipo. ¿Quién está libre? Este hace el diseño. Ya tengo el diseño hecho. ¿Quién está libre? Pues le pasa. Siguiente fase. Que puede parecer todo muy bonito siempre y cuando no tengas que trabajar en equipo. Entonces, Canvas. Vamos a ver también principales fallos del Canvas. Sobre todo en 3 recuadros del Canvas. Primero, esta web, este proyecto, se salía de su propuesta de valor. Ellos hacían webs simples, eficientes, proyectos básicos, webs corporativas, e-commerce, memberships, ningún problema. Pero nunca se habían metido en una web de 250.000 euros. Una web con una gran empresa. Una web, ojo, con un cliente que no tomaba la decisión la persona con la que hablaban, sino que esto iba a central, y de central, bueno, ya sabéis qué pasa, cuando va a la central, parece el juego de los disparates, uno le dice qué tal, el otro le dice qué tal, y cuando te contestan de la central y vuelve por el mismo canal, te contestan que la abuela fuma y tiene bigote, y tú les has preguntado por quitar el banner, ¿no? Entonces, esto ocurre mucho, y ellos, precisamente, aquí no eran fuertes. Además, otro fallo de estos septembrinos, actividades clave. Las subcontrataron. Esto es fallo. ¿Cómo subcontratas con el freelance aquel, aunque sea de forma puntual, una actividad clave? No, las actividades clave, el recuadro del Canvas de actividades clave es para hacer in the house. No se puede subcontratar. Mala idea. Y luego el tema de canal de comunicación con el cliente y la relación con el cliente, que lo tenemos en los recuadros de la derecha, según miras el Canvas. Mal. Estaba mal. Hubiera necesitado, ¿quién? El papel de un project manager. Claro, fijémonos que cada uno iba a su rollo. O sea, uno hizo el diseño, luego empezó otro con el tema de la programación. Claro, el cliente pedía cambios y los cambios, ¿quién decidía aquí qué se podía hacer, qué no se podía hacer? Con lo que esto ya nos pasa qué debemos hacer cuando estamos en ese lío. Ojo, estas cosas es curioso porque cuando se cuentan de forma resumida, tú dices, hombre, pero esto está clarísimo, esto no se debería permitir, ¿por qué cuál? ¿Por qué tal? Pero en realidad, cuando estás metido en ello, no es una cosa que venga de sopetón, sino que es algo gradual, un pequeño cambio de no sé qué, un no sé qué, no sé cuántos. Es como, ¿sabéis eso que se dice? Es como, ¿sabéis eso que se dice de si tiras una rana en agua hirviendo, saltará disparada y se irá? En cambio, si la dejas en agua templada y vas calentando poco a poco, que también vaya tortura, ¿no? Que se le ocurrió esto. Y vas calentando poco a poco, la rana no saldrá porque simplemente haces que esa zona de confort sea un poco de disconfort y poco a poco vas aumentando la temperatura del agua hasta que muere. Bueno, pues dos cosas. Primero de todo, eso no es cierto, ¿vale?
Esto no sé quién se lo sacó de la manga, pero si metes una rana en agua y vas calentando poco a poco, hay un momento que se va. Dice, yo aquí no estoy a gusto. Pero bueno, yo lo cuento porque siempre se ha dado por cierto que esto era así. Pero en este caso sí que es cierto. ¿Por qué? Porque no viene el cliente de repente y te quiere cambiar toda la web, sino que es mucho más sutil, es una escala de grises y de repente estás en un negro carbón y dices, ¿cómo he llegado aquí? Como tantas cosas en la vida. Pero no nos vamos a poner filosóficos, vamos a buscar soluciones. Y esta era la pregunta que hacía a continuación. ¿Cuáles son las posibles soluciones a corto, medio y largo plazo? Bien, diagnóstico. Aceptar un servicio para el que no se está preparado. Este es el diagnóstico. Y está clarísimo. El diagnóstico, recordemos, es como cuando vas al médico y te dice, tienes un resfriado, tienes anginas, tienes, yo qué sé, pues hipertensión, tienes lo que sea. Pero hay un diagnóstico, te dicen, esto es lo que hay. Pues en este caso está clarísimo, se ha aceptado un servicio para el que no se está preparado. Pero podríamos decir que la culpa es del cliente, podríamos decir que sí, esto. Si yo no digo que no. Pero el diagnóstico es esto. Hay este virus. Pero es que lo he pillado en el parque, es que lo he pillado en el cole, es que lo he pillado pegándome el lote con la novia. Da igual, si es que da igual. Este es el diagnóstico. No estamos aquí analizando por qué llegamos aquí, sino esto es lo que hay. Vale. Estrategia. ¿Acabar o no acabar? ¿Seguir o no seguir? Estas son las dos estrategias. Luego ya veremos el plan de acción. Pero fijémonos, en el caso del médico te diría antibióticos, reposo. Fijémonos que la estrategia aún no dice qué es lo que te debes tomar. El plan de acción sí, que es cuando el médico saca el recetario y dice, venga, va, vamos a apuntar aquí con esa letra de médico que luego no entiende nadie, menos los de las farmacias, que entonces yo creo que es que realmente lo codifican, por si acaso algún espía interviene el mensaje. Bueno, pues esto sería el plan de acción. Pero antes es, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a tratarlo con medicamentos? Esto sería una estrategia. ¿Vamos a tratarlo con antibióticos? Esto sería una estrategia. ¿No vamos a tratarlo? Sería una estrategia que corra su curso y simplemente, pues, escuchas una gripe es una gripe y dura 7 días. ¿Te la cures o no te la cures? ¿La trates o no la trates? Bueno, pues en este caso, la estrategia sería, ¿acabamos o no acabamos? Porque si no acabamos, entonces tenemos que ver cómo acabar bien con el cliente. Es decir, pues, a ver, ¿qué se hace? ¿Se devuelve el dinero? ¿No se devuelve el dinero? ¿Hay daños y perjuicios o no hay daños y perjuicios? ¿Hay demanda? ¿No hay demanda? Porque claro, el cliente puede decir, sí, pues mira, ahora te demando porque hemos estado 6 meses con este proyecto y no me lo has entregado. Claro, esto es problemático. Y la otra posibilidad sería seguir. Pero si vamos a seguir bien. ¿Cómo podemos hacerlo? Plan de acción. Primero de todo, ficharon, que ya tardaban, 2 programadores en plantilla para tomar las riendas de los clientes antiguos. Es decir, a ver, señores, lo que no podemos hacer es bloquearlo todo, es pagar una morterada a un freelance para que nos saque del apuro de un cliente que es problemático ya de por sí. No, esto lo tenemos que solucionar nosotros. Entonces, se pillan a 2 programadores en plantilla y se vuelve una vez más a lo que se estaba haciendo antes de la crisis. Es decir, ahora que tenemos estos 2, es porque estos 2 que se ficharon no eran para este cliente, ¿eh? Ahora veremos qué pasó con este cliente. Era para volver a la normalidad. Decir, a ver, lo más importante, que todo siga como iba antes, que íbamos bien. Entonces fichamos a 2 programadores y estos 2 programadores siguen tratando y siguen haciendo los casos normales, los clientes que venían hasta ahora. Que aún seguían viniendo poco a poco, no tanto como cuando estaban aceptando leads, pero por otro lado también se hizo lo de la recuperación de leads. Que esto, recuerdo que un alumno incluso vinculó el caso de la crisis por crecimiento, ¿os acordáis de ese caso? De una empresa que se fusionó con otra empresa y entonces tuvo una crisis de crecimiento porque de repente tuvo que hacer frente a toda la demanda con clientes un poco distintos. Parecido a esto, pero en lugar de un cliente que llega, fue una fusión. O incluso el caso también de... Este era el de la fusión, perdonad, no era el de la crisis de crecimiento, era el de la fusión. Y el de la crisis de crecimiento, que era esa pequeña agencia de desarrollo para iOS que tuvo un juego, se hizo viral y luego no pudo atender a la demanda. Bueno, pues ahí se trataba de la recuperación de leads. ¿Cómo lo hicieron? Llamando, enviando un mail, en la mayoría de casos, a la gente que en su momento le dijeron que no. ¿Por qué? Porque le dijeron, mirad, hemos fichado a 2 programadores más porque estamos creciendo y ahora sí que podríamos hacer esta web, este proyecto, este membership, lo que sea. Y ahí recuperaron muchos. Pues me gustó mucho porque eso que digo de si se copia un fragmento de internet o una fuente, mencionarlo, etcétera, etcétera, bueno, pues me mencionó a mí mismo, ¿eh? Y claro, cuando un alumno menciona a alguno de
de mis podcasts como ejemplo para solucionar el caso, pues claro, ahí estoy enrocado. Si yo dije que en un caso funcionó, ¿por qué no debería funcionar en otro? No es la primera vez que lo veo, que un alumno usa mis propias palabras para solucionar un caso, como queriendo decir, aquí me curo en salud, porque tú lo dijiste, ¿vale? En fin, bueno, pues esto es lo que se hizo formando un equipo de 6 personas para volver a la normalidad. Esos productos, esas webs que funcionaban en su momento, debían seguir, con lo que esto por un lado. Y los 2 programadores socios a full con el cliente. Pillaron al cliente por banda y dijeron, a ver, vamos a solucionar esto porque es que si no, no acabaremos. Primer punto, se negaron totalmente a hacerlo extra. O sea, todo eso que iba saliendo, le dijeron que no. Fue, mira, vamos a hacer lo que hemos acordado y luego ya veremos. Pero primero vamos a definir un plan de ruta, vamos a acabar primero todo lo que se dijo y, ojo, por suerte, en este caso el contrato estaba muy claro. O sea, cuando se redactó, esto sí que lo tienen los programadores, ¿no? Que cuando redactan un contrato lo hacen matemáticamente, casi. Pues estaba muy claro lo que venía en cada fase. Primera fase, los blueprints, segunda fase, el diseño, tercera fase, la maquetación, etc. Ojo, incluso, yo lo recomiendo mucho, en muchos casos, y siempre y cuando el cliente lo acepte, habría y sería muy recomendable la posibilidad, cuando se trata de uno de estos casos, si vais en algún momento a fichar un cliente de estos, que dices, ¡guau, pedazo de proyecto!, incluso sería positivo la opción de hacer varios contratos. Ojo, lo que digo. Es decir, en lugar de un contrato de 250.000 euros que sea todo de principio a fin, hacer varios. Primer contrato, por ejemplo, el diseño. Y ahí lo tienes. Un diseño de una web con estas características, no sé qué, no sé cuántos. Cuando se acaba, si el cliente quiere, si el proveedor quiere, ojo, claro, no siempre quieren hacer varios contratos, pero lo bueno es que si tú haces, por ejemplo, 2 contratos, por ejemplo, que sea uno de diseño, otro de programación y otro de mantenimiento, por decir algo, claro, lo bueno es que después de la primera experiencia con el primer contrato, sabes si te interesa o no seguir con ese cliente. De forma que es, mira, hemos cumplido el contrato, aquí ya está, nos hemos cubierto en salud, por si acaso, y hemos visto que por lo que sea no queremos seguir trabajando, pues se lo dices tal cual, buscas una excusa, lo que sea. Pero en ocasiones hacer varios contratos está muy bien, porque si de repente un cliente con el cual no has trabajado en la vida, resulta que te metes y te casas con él con un proyectazo de 250.000 euros, si sale bien, muy bien, pero si sale mal, te vas a acordar de ese cliente toda la vida. En cambio, si en lugar de 250.000 hubieran sido 50.000 de diseño, 100.000 de programación, 100.000 de mantenimiento, yo qué sé, algo así, depende de cada caso. Claro, tú has cumplido tu contrato, lo has acabado, has visto que este cliente va a ser problemático y dices, hasta aquí. No vamos a seguir, no vamos a hacer otra fase. Bueno, yo lo dejo ahí por si en algún momento alguien ve esta posibilidad y dice, uy, esto puede salir muy mal, ¿sabes qué? Por si acaso, vamos a hacer primero un contrato y luego ya veremos. Bueno, pues en este caso se acabó el proyecto inicial y se dijo, primero acabamos lo definido, no se añade ni una coma más. Y cuando se acabó, que fueron 2 meses trabajando los 2 a full time, entonces, que ya estaba todo presentado, se fueron apuntando todas esas cosas que quería el cliente modificar y cuando el cliente ya lo vio, porque claro, el problema es que a Central le puedes contar misa, pero de repente alguien se despierta en Central, me refiero a en Reino Unido, en este caso el cliente, y dice, pero este proyecto no está acabado. Y bueno, pero es que, ¿de quién es culpa que no esté acabado? Si vamos añadiendo cosas. Entonces fue, mira, acabemos primero esto y todo lo que nos estáis contando lo vamos apuntando y cuando se finalice se contrata una bolsa de horas o se contrata lo que haga falta y a partir de ahí vamos trabajando en ello. Pero primero lo que hemos acordado. Y ahora que hemos acabado esto, vamos a por la bolsa de horas. Y a partir de ahí todo muy bien. Incluso, ojo, contrataron 3 bolsas de horas para todas esas modificaciones. Pero al menos tú tienes un producto acabado. Dices, ya está acabado, aquí lo tienes. Vale, ¿quieres que añadamos cosas? Las añadimos. Pero lo que acordamos se ha acabado. En cambio, la opción de ir añadiendo a medida que tal, pues, a ver, si el cliente es consciente que lo está alargando él, pues muy bien. Pero si luego en Central, lo que decíamos, te dicen, hey, que esto tenía que estar en 2 meses y llevamos 4, pues aquí se puede liar. Entonces, que si yo te dije, que si tú me dijiste, que si esto, que si lo otro, que si lo de la moto, etcétera. Con lo que esto muy bien definido y cuando esté todo, ya podemos empezar a ampliar y ya podemos empezar a hablar de extras que se van a añadir.
Muy bien, señores, pues ya está. Esto es el caso y este era el examen. Ya me diréis si lo habéis aprobado, si no lo habéis aprobado. Tengo que hacer un examen otra vez. ¿Os acordáis el año pasado que hice un examen y os lo dejé y se corrigió y os mandé las notas y tal? Pues algo parecido. Voy a buscar algún examen de los facilitos que tengo o de los más intermedios, porque el que os hice era fácil y fue un experimento muy interesante porque así todos tuvisteis vuestras notas y tal. En fin, señores, pues ya está. Hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias por suscribiros a los cursos y hacer todo esto sostenible, porque sin vosotros esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería. Señores, nos escuchamos mañana jueves con una herramienta de esas ideales para la productividad. Como siempre, a las 7:07. Hasta entonces, muy buenos días.